Bienvenidos chicos y chicas a nuestro programa Altavoz de Educo Guatemala y Paz Joven. Me presento, mi nombre es Eli. Me presento, mi nombre es Ángelo. Me presento, mi nombre es Amy. Y el día de hoy tenemos un invitado que se llama Ricardo Tecum. Ricardo, te damos la bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar acá junto con ustedes compartiendo este momento. Yo me llamo Ricardo Tecum Salvador. Bienvenido, mucho gusto conocerlo. Hoy nuestro proyecto va a ser iniciativas económicas y emprendimiento. Y me gustaría hacerle una pregunta a nuestro invitado especial, Ricardo. La pregunta sería, ¿cómo empezó tu negocio cuando usted era joven? Les comento, la idea surgió alrededor de unos 4 años atrás. Estábamos con mi hermano consumiendo alitas. Ese es el negocio que tengo, por si no lo sabían. Es una cafetería en donde vendemos alitas, otro tipo de comida y también bebidas. En ese momento nosotros habíamos pedido para consumir alitas y la verdad no mucho me pareció el producto y estuvo la inquietud de por qué no colocar un negocio también que venda alitas. En ese momento yo vi la necesidad, pero la idea se quedó como idea, no se ejecutó en ese momento. Interesante, muy bien. Como decía usted, empezar un proyecto es un poco difícil, la verdad, porque le cuento un poco, de mi experiencia, va que desde mi adolescencia he trabajado desde ya los 10 años. Y pues una parte sí le entiendo cómo proyectar y cómo realizar un proyecto, ¿va? Entonces a mí me gustaría que conozca un poco sobre usted, cómo organizó usted durante su proyecto. ¿Cómo organizé el proyecto? Ajá. Bueno, ya al momento de tener la idea se fue ejecutando, no por planeación sino por necesidad. En ese momento nosotros teníamos la necesidad de captar ingresos y en esa situación como que nos impulsó a ejecutar la idea. Nosotros empezamos con una prueba piloto, se le dice, es una actividad donde nosotros creamos el producto y lo presentamos ya sea a amigos, familiares, conocidos y ellos le dan el visto bueno, prueban el producto, dan sus comentarios sobre qué está bien, qué está mal y qué se puede mejorar. Esa fue la primera vez que nosotros empezamos a cocinar, por decirles así. O sea, en general usted lo que vio fue un problema simple y a la vez una manera de cómo generar recursos. Exacto. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿El problema que usted vio lo pudo volver un negocio o un emprendimiento? Sí, así es. Como les comentaba, yo había consumido también porque no es el primer negocio de este tipo que hay en el municipio. Entonces nosotros vimos la necesidad de que pudiéramos proporcionar el producto de otra forma, de otro tipo de calidad y asimismo el precio que yo veía que era demasiado elevado y que el producto no lo valía. Ahí surgió la necesidad también de nosotros de captar recursos, que es también uno de los motivos principales por los que uno tiene un negocio, un emprendimiento o trabaja inclusive, que es el generar recursos. Entonces usted de esa manera logró ver un problema y a la vez lo convirtió en una solución, tanto para usted y para las personas a las que necesitan. Así es, y yo no veo el verlo mal también, el decir que sí es por recursos que también se crean los negocios, porque es así, uno trabaja, crea un emprendimiento por las necesidades que tienen, ya sea que en este caso fueron monetarias. Si usted solo tuviera 1 hora al día, ¿qué es lo que primero haría? ¿En el negocio? Sí. Lo que primero haría sería ver las cuentas, digo yo. Así es.
Muy bien. Bueno, y usted, digamos, si tuviera algún conflicto, como decía usted, va, ya ella tendría de tener sus clientes. Entonces, digamos, si hubiera un conflicto, o sea, es decir, estar atendiendo al cliente y luego, como si la nada viene y una queja, ¿qué haría usted para no perder a ese cliente? En este caso, lo que podríamos hacer es analizar la situación. Nosotros no podemos actuar si no entendemos el contexto, lo que sucedió, el problema que aconteció. Entonces tendríamos que conocer qué es lo que dice el cliente. Y, por ejemplo, si llegó mal el producto, nosotros analizar por qué llegó mal el producto. Y si fue por culpa de nosotros, también analizar por qué fue culpa de nosotros, en qué fallamos. Y ya darle solución al cliente, tendríamos que tener plasmado un papel qué soluciones podemos darle, ya sea cambiar el producto, hacerles un descuento, también podría ser darles un vale de consumo gratis. Hay varias soluciones que podríamos darle, pero sí, en este caso tenemos mucha prisa, sería solucionar primero con el cliente y después analizar cuáles fueron los errores o el error que hubo durante todo el proceso de venta. Muy bien, muy bien. Bueno, en mi caso, o sea, digamos así como dice usted, hay que ver un poco de los clientes, ¿va? Entonces, por ejemplo, en mi caso, he trabajado 5 años en un restaurante que últimamente me ha ayudado de mucho y apoyarme en los clientes porque, como decía usted, ¿va? Siempre hay que ver el mismo producto. Entonces, para usted, ¿qué promesa haría usted para los clientes? ¿Me podrías contar un poquito más de la pregunta para poder entenderla mejor? Muy bien. ¿Qué promesa haría usted a sus clientes? En cuanto al producto. En cuanto al producto. Entiendo. Pues nosotros nos enfocaríamos en la calidad y atención y servicio. Porque no solamente tratamos de dar un producto de calidad, sino que la experiencia en el consumo y experiencia del servicio por parte del cliente nos interesa. Eso quiere decir que cuando lleguen a solicitar o a hacer la compra, nosotros las atendamos bien, que ellos se sientan cómodos y al momento de recibir el producto también que ellos lo sientan, si se sientan satisfechos en este caso. Sabemos que cada emprendimiento, como usted nos contaba, tiene un inicio. Y usted nos podría contar un poco de quién fue la primera persona, ya sea familiar, incluso maestro o director, que lo apoyó con su emprendimiento. Pues en un principio fue un amigo. Él ya había tenido este tipo de emprendimiento. Él tiene un negocio parecido en Quetzaltenango y él fue la primera persona en decir deberías de intentarlo. Pasó el tiempo, como les comentaba, porque de la idea a la ejecución es muy diferente. Tuvimos también apoyo de nuestras familias y de otros amigos. Ellos como les comentaba, a ellos fue que se les dio la prueba del producto que nosotros queríamos vender en el municipio y ellos nos fueron dando también sus aportes, sus ideas, su conocimiento, que es muy importante cuando nosotros tenemos poco conocimiento dentro del mercado. Sí, a veces necesitar apoyo de alguien más es muy, muy importante, porque a veces incluso nosotros podemos generar más conocimiento con lo que nos cuenten las demás personas. ¿Usaste un programa de la municipalidad o escuela para integrarte? En integrarme en el negocio. Pues les comento un poquito más de mí. Yo estudié en la carrera, me gradué como perito en administración de empresas. También estudié el grado universitario, cerré únicamente Pensum, también en administración de empresas. Ese fue mi acercamiento, al igual que por parte de mi familia. Mi padre tiene un negocio sobre confección le decimos nosotros en el municipio, de ropa típica. Al igual que mi abuelo,
También él tuvo su negocio que fue de hotelería. Ese acercamiento que tuve con ellos fue muy, muy bueno, porque veía cómo es que trabajaban, cómo es que se desempeñaban dentro de sus áreas. También estuve con amigos que tenían ya emprendimientos y negocios. Ese fue el acercamiento que tuve. En cuanto a la municipalidad, no tiene ningún tipo de actividades o apoyo a los emprendedores dentro del municipio. No existe como una feria de emprendedores, no existe también apoyo como proporcionar conocimiento a las personas que quieran emprender. No existe algo parecido así en el municipio. ¿Y cómo se sentía usted al admirar a sus familiares, amigos y a sus padres que tienen su emprendimiento? ¿Y cuál fue su mayor reto de usted? ¿O qué es lo que se le vino primero a la mente cuando usted vio que sus padres y sus amigos tenían su propio negocio? ¿Cómo se sintió usted o qué es lo que se dijo ante usted mismo cuando vio que sus compañeros tenían su propio negocio? Pues por fuera se ve fácil. Ya conocerles, preguntar también sus problemas, cómo lo han solucionado, es otro mundo. Porque nosotros solo vemos los resultados de su trabajo y de su esfuerzo. Porque llegamos a consumir, qué bonito está todo. Llegamos a tener un servicio como en cuanto a la hotelería bueno, me quedo aquí hoy, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Es muy interesante cómo es que ellos se desempeñan, se desenvuelven y desarrollan todo dentro de su propio negocio. En cuanto a ellos, ya uno, si se va acercando más y está más tiempo cerca de esas personas, se va dando cuenta que únicamente no solo es atender, no solo es vender, sino todo el proceso que hay detrás en cuanto al diseño, en cuanto a la creación, ya sea del servicio, del bien o producto, además de no solo la creación, sino la propia supervisión y control de calidad, y eso sería. Muy bien. Y digamos, para usted, ¿cuál fue su mayor reto? Mi mayor reto fue conocer el negocio, porque yo únicamente había estado trabajando en servicios, pero no en la creación de un bien. En cuanto a servicio, yo me considero como una persona que es buena atendiendo y conociendo a los consumidores o clientes. Y ya en cuanto a la creación de un bien, sí es demasiado complicado, porque tiene que analizar desde el primer paso, que sería los proveedores, por ejemplo, en cuanto a los insumos, que serían qué es lo que yo voy a utilizar para crear este producto, y lo que yo deseo también, porque yo puedo decir, bueno, voy a utilizar los insumos de mayor calidad para que el producto quede al 100, que quede demasiado bien, que quede demasiado perfecto, pero si el valor que yo le doy a ese producto es malo también, no puedo hacer eso, porque lo único que voy a obtener son pérdidas. En cuanto a eso, ya tengo que yo establecer, bueno, cuál van a ser mis proveedores y buscar el mejor proveedor, porque muchas personas venden lo mismo, pero lo venden a diferente precio. Entonces, es eso, como les decía, es un mundo muy diferente el dar un servicio a el crear un producto y venderlo. Y de esta misma manera, ¿cómo usted cómo probó su producto? O sea, digamos, antes de sacarlo al mercado, usted lo probó antes con algún familiar, amigos, para tener un paso a paso antes de poder comenzar a sacar su emprendimiento ya más grande. ¿Usted nos podría contar cómo fueron sus experiencias creando su producto y cómo fue perfeccionándolo poco a poco? Claro que sí. Como les contaba, fue una prueba piloto. Eso quiere decir que nosotros creamos el producto para familiares
y se los dimos de probar a ellos, ya sea el sabor, la textura, el color, todo eso es lo que se ve. En cuanto a ya la ejecución del proyecto, es muy diferente, ya que los recursos que tenemos también son muy importantes. Me refiero a recursos, a los de dinero y a los del equipo de trabajo que vayamos a tener, y además de la experiencia que tengamos nosotros. Porque es fácil decir, bueno, voy a comprar esto. He visto que tienen freidoras, que tienen mesas, que tienen cafeteras, pero también uno tiene que analizar cuánto dinero tiene uno para ejecutar el proyecto. Eso es uno de los grandes retos que veo yo, que sí se debe de analizar muy bien, y que muchos emprendimientos fallan en ese momento y se complican en cuanto a la operatividad del emprendimiento en futuro. Me refiero a seguir trabajando y seguir pagando los servicios, que también tengo que analizar el pago de nosotros, que es lo que menos se ve. Que, por ejemplo, yo puedo contratar a alguien y le digo, bueno, te pago esto, ya compré esto, ya adecué las instalaciones, pero inclusive el pago de nosotros mismos es lo último que nosotros vemos, porque está mal ejecutado, sí, pero es muy común que se haga de esa forma, que lo último que vayamos viendo es el pago de nosotros para nosotros. Y el otro lado, pues contándoles un poquito, también he visto que muchos dicen, bueno, ya vendí y esto es lo que yo gané. Y no siempre es así. También se tiene que analizar, como les decía, el pago de los servicios, los gastos, el pago del equipo de trabajo. Eso es lo que se vería, y no, ya vendí 1,000 quetzales hoy, y de los 1,000 me gasto hoy mismo para mí, me compro eso, me compro lo demás. Pero en esos momentos se necesita una reinversión, volver a comprar algo que nosotros necesitemos y que hemos visto que nos hace falta. Eso consideraría yo también. Y sí, eso. Es como cuando muchos dicen, ¿por qué mi emprendimiento falla? Si lo primero que ellos ven es el dinero a su bolsillo, y lo que no están viendo es la verdad de cómo el trabajo puede incluso a veces decir, yo invertí 100 quetzales, conseguí 200 y lo que me queda a mí son 50 centavos. Pero al ver que usted sigue reinvirtiendo, es como su emprendimiento va creciendo. De esa forma lo vio usted para poder crecer. De esta forma usted dijo, yo primero veo mi negocio, porque es lo que estoy yo creando. No puedo tomar sinceramente todo el dinero que generé y gastármelo a mí, sino que reinvertir para ver usted cómo puede mejorarlo o cómo puede motivarlo. Exacto, como les comentaba, y también me fui un poquito de la idea, es que nosotros también empezamos pequeños, empezamos probando el producto en familia, y después nos fuimos. Por ejemplo, lo que más necesitábamos nosotros era una freidora. Entonces empezamos con una freidora eléctrica, una pequeñita. Hasta que la capacidad de la freidora pequeña no dio, compramos una un poquito más industrial. Sigue siendo pequeña. Y también el equipo ya no daba la capacidad, porque las personas sí deseaban consumir el producto, pero necesitaban esperar mucho tiempo, y es algo que ellos no querían. Nosotros inclusive tuvimos que volver a cambiar la freidora, y ese es el ejemplo que les doy de que tenemos que analizar nuestros recursos. No voy a decir, voy a meterme en una deuda de 100,000 quetzales, voy a poner todo muy bien, cuando no tengo la capacidad de pagar esos 100,000 y pensar el negocio me lo va a dar. Y puede que sí, puede que sea un golpe de suerte o algo parecido, pero en la vida real no es así. Se tiene que analizar los gastos, la compra de los insumos y las instalaciones que nosotros tenemos. Y si es un emprendimiento y tenemos los recursos muy limitados, tenemos que analizar muy bien cuáles van a ser nuestras prioridades en las compras y en qué lo vamos a invertir. Y como bien decías tú,
en este caso, si yo voy a ganar y tengo una deuda, no puedo decir, bueno, vendí 1,000, son 500 de lo que gasté y 500 para mí. No tiene que ser eso, también tiene que uno analizar los pagos de las deudas que tengo, los pagos de los servicios que tengo. Si tengo a alguien que me esté apoyando en el negocio, tengo que analizar también lo que esa persona va a ganar. Con decirles que nuestro primer pago fue muy pequeño y nosotros veíamos que era muy poco, pero con el tiempo el emprendimiento va creciendo y uno va sintiendo que el esfuerzo ha valido la pena. Ingresos y la compra de productos, digamos usted, bueno, de lo que yo he sentido en un emprendimiento que yo estoy, de lo que estoy trabajando, a veces cuando publica por redes, digámosle, por redes, digamos, viene una nueva cafetera, una nueva edición para, no sé, para algunos productos que se utilizan, ¿va? Entonces, no sé, digamos que si usted ha tenido, no sé si ha sentido ese miedo cuando dice es que sí lo necesito, está a un precio muy barato o muy justo, y decir que en ese producto yo sí sé que puedo ingresar mi dinero en eso, pero y si digamos el producto llega y al final como que si tiene fallas o tiene algo, decir ¿cómo arreglaría usted ese problema? En primer lugar, sí analizaría muy bien si lo que yo voy a comprar es requerido en ese momento, porque muchas veces nos dejamos guiar en cuanto a las necesidades que tenemos, pero quizá debemos de priorizar otras cosas antes de, por ejemplo, la cafetera, de comprar una cafetera nueva. En cuanto al problema, si ya llegó con fallas, lo único que diría yo es hacer una buena compra. También quiere decir que pueda yo tener garantía de ese producto, de esa cafetera. Pues solo sería mandar la garantía, eso únicamente. ¿Y cuáles fueron tus primeros materiales o herramientas ya tenías en casa para empezar tu negocio? No, les comento, lo único que nosotros teníamos era una cocina prestada. En ese momento nosotros ni siquiera teníamos freidora. Con eso empezamos las primeras ventas, con unas ollitas, digamos, como lo que se hace en casa. Eso era lo que teníamos y ya era mucho para nosotros. Ya sentíamos que era demasiado apoyo que nos estaban dando al darnos ese pequeño espacio para poder trabajar. Eso era lo que nosotros teníamos. Con eso empezamos. Ahorita, gracias a Dios, pues muchos amigos nos fueron apoyando y nosotros también trabajando las necesidades que teníamos, por ejemplo una estufa, que una freidora, una cafetera, las mesas inclusive donde se sientan los clientes. Todo eso ha sido un crecimiento orgánico, le digo yo, porque no hemos visto mucha deuda en este caso, que es lo que yo sí consideraría que se analizara muy bien. Y ese es otro punto que les diría yo, que el hecho de que nosotros necesitemos efectivo para poder darlo al negocio no quiere decir que lo busquen en cualquier lado. Hay empresas que también dan muy fácil el dinero, o inclusive personas, pero el interés que nosotros vayamos a pagar de eso es muy complicado. Sí, diría que se analizara muy bien eso. Interesante. ¿Cuáles serían nuestras tres, digamos, en un emprendimiento, teniendo el emprendimiento, cuáles serían nuestras 3 acciones que podríamos realizar para poder emprender nuestro negocio? 3 acciones que podría yo recomendarles para crear un negocio podría ser, en primer lugar, analizar al mercado. En cuanto a analizar al mercado, me refiero a conocer qué es lo que hay y qué es lo que no hay dentro de un grupo de personas. Por ejemplo, estoy hablando del casco urbano de cualquier municipio. Voy a analizar qué es lo que hay y qué es lo que no hay ahí.
En segundo lugar, analizaría qué podría, el producto o servicio que podría meter al mercado, lanzar al mercado. Y que ese producto o servicio, aunque otra empresa u otro emprendimiento lo tenga, darle algo diferente, una diferenciación. Pues, como les comentaba, para darles un poquito más de información, en primer lugar, sí vería eso, conocer a los clientes que voy a tener, porque no por ser del municipio todas las personas van a ser mis clientes. En primer lugar, eso sí hay que tenerlo muy claro. Tengo que identificar quiénes van a ser mis clientes, de qué edad, de qué sexo, de qué poder adquisitivo. Ellos van a ser, porque puedo yo lanzar un producto de 5 quetzales y digamos... Pienso, sí, todas las personas del municipio van a ser mis clientes. Eso es mentira, porque nosotros, por más que tengamos dinero o por más que tengamos poco dinero, si hay algo que no me gusta y puedo comprarlo, no lo voy a comprar. Entonces tenemos que analizar eso. ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Qué producto les voy a dar? ¿Y cómo se los voy a dar? En cuanto a qué producto les voy a dar, como les decía, puede ser algo que ya esté en el mercado, algo que alguien más ya esté vendiendo o que ya esté dando el servicio, pero yo en este momento diría la diferenciación. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el producto o servicio que estoy dando yo y que otra persona esté dando? ¿Nos podría contar algún error o alguna dificultad que tuvo al inicio y cómo usted lo pudo corregir? Sí, tuvimos bastantes. En primer lugar sería el control de los clientes, el control de las ventas, digamos, por ejemplo, llegan 10 personas, ¿a quién le voy a servir primero? ¿A quién le voy a dar primero? Entonces sí sería un control ya sea electrónico o manual de comandas, se le dice. Por ejemplo, el primero que llega es el primero que se le va a servir. Sería en este caso. Lo otro es que al manejar productos perecederos se tiene que tener un espacio adecuado u herramientas adecuadas para poder almacenarlos. Ese sí sería otro de los errores que nosotros tuvimos al principio, porque no teníamos, por ejemplo, una congeladora que pudiéramos utilizar para almacenar los productos perecederos. Únicamente, como nosotros trabajábamos, por ejemplo, comprábamos todo hoy y mañana vendíamos. Esa era la rutina que teníamos. Y al momento de tener ya un espacio físico, un local, ese fue el error, porque no sabíamos dónde guardarlo, cómo guardarlo y cuánto tiempo podíamos tenerlo, ¿verdad? Ese sería. De esta misma manera, ¿qué consejo usted le podría dar a los adolescentes que quieren comenzar un emprendimiento? Pues serían varios consejos. Como les decía, primero sería contar con su análisis de qué es lo que yo voy a dar. Hay un ejemplo que se utiliza ahorita de la marea roja y la marea azul. Por ejemplo, la marea roja es un mercado que muchas personas están compitiendo. Por ejemplo, las tiendas. Hay varias tiendas y venden lo mismo. Entonces, en la marea azul es algo diferente que yo pueda colocar ahí y que las personas lleguen conmigo. Entonces sería analizar el mercado y analizar el producto. Por ejemplo, está bien, puedo colocar una tienda, no hay ningún problema, pero también tendría que analizar o ver qué de diferente puedo dar en cuanto al servicio o los productos en esa tienda. Ese sería un ejemplo que les daría de qué es lo que tendrían que hacer. Siguiendo con el emprendimiento, digamos usted, si algún joven o algún adolescente quiera emprender su negocio y usted tendría la dicha de apoyar a el joven o al adolescente. Definitivamente, porque así como yo recibí ayuda por parte de amigos, la verdad sí me sentiría muy honrado
que alguien llegara a pedirme algún consejo o apoyo o ayuda. Hablábamos hace ratitos de eso y sí sería de tener, porque siempre van a haber problemas con clientes, van a haber errores nuestros, van a haber inclusive no errores nuestros y tampoco errores de los clientes, sino que en el ambiente puede pasar cualquier cosa. Entonces sí sería dejar escrito de una vez, porque sí o sí va a pasar. Tenemos que prever eso, qué es lo que yo haría en caso de que suceda. Entonces anotaría qué es lo que haría. El ejemplo que les daba era de ya sea darles un vale de descuento, no cobrarles lo que el cliente consumió, podría ser inclusive descontarle lo que estuvo mal y muchas otras, ¿verdad? ¿Crees que es fácil que los jóvenes acceden a un empleo en tu municipio? Es una pregunta muy difícil porque si bien es cierto que en el municipio hay problemas en cuanto a una remuneración digna por el trabajo que el joven esté realizando, también hay problemas en cuanto a las oportunidades de trabajo que hay. Entonces hay poquitas oportunidades de trabajo y también la remuneración que se le da no es muy buena. Es una mezcla de eso, considero yo. Que sí hay oportunidades, pero la remuneración es muy baja. Es por eso que muchas personas inclusive migran a otros municipios para poder trabajar y así sustentar a su familia, ¿verdad? Pero sí también considero que es un problema que está en toda Guatemala, que muchos departamentos y muchos municipios no hay muchas oportunidades, y si hay oportunidades la remuneración no es digna, por ejemplo. Muchas gracias, Ricardo, y hoy finalizaremos el podcast. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y lo que aprendió es que es bueno hacer emprendimientos y gracias a ti aprendí mejor. Gracias. Le agradecemos, Ricardo, por estar el día de hoy. Gracias por aclarar varias de nuestras dudas y por informarnos tanto como su historia y con los consejos que usted el día de hoy nos pudo brindar. Muy bien, también yo le agradezco mucho por su participación, y pues la verdad sí he aprendido mucho con usted y saber un poco de su tema, y que nuestros jóvenes que nos están viendo ahorita espero que hayan aprendido de mucho, que también le agradezco bastante por participar en nuestro podcast Altavoz. Y ¿será que tendrá algún mensaje que nos da a nuestros jóvenes que nos están viendo de hoy en día? Pues el mensaje que les daría sería que no se avergüencen de lo que están haciendo, de lo que están trabajando y de lo que están vendiendo. Se deberían de sentir orgullosos del trabajo que están realizando, de la forma en que estén sacando adelante a su familia y creando economía dentro del país. Eso sería. Muchas gracias. Hoy finalizaremos el podcast. No olviden darle like. Les agradecemos. Este fue el podcast del proyecto Altavoz. Sean bienvenidos a nuestro próximo video y cuídense. Bye. Bye, un aplauso.